Asimismo, hoy día vamos a describir la estrategia. Ya todos tienen una estrategia, ¿no es cierto? Porque para formular mi objetivo general he aumentado una estrategia, ¿no? Ustedes han puesto a través de, por ejemplo, a través del método Polia, esa es su estrategia, o su método, o su metodología. Algunos han puesto, en mi caso yo puse, ¿no es cierto?, a través de la estrategia Ayllu Piñawinche. Tal vez por ahí han puesto a través de un biohuerto, digamos, es mi estrategia. O tal vez a través de la recolección de plantas medicinales. O por ahí creo que algunos de ustedes pusieron a través de mi sector de el restaurante. O a través de, ¿no? Esa estrategia, colegas, vamos a describir ahora, ¿ya? Vamos a, digamos, explicar cuál es el camino que vamos a seguir para desarrollar esa estrategia. Por ejemplo, para mi Ayllu Piñawinchay, yo estoy haciendo implementación, concurso de bibliotecas, mis miércoles de lectura, kiosco lector. Entonces, ese camino voy a describir. A eso se refiere descripción de la estrategia. Hoy día vamos a aprender a hacer eso. ¿En qué consiste la descripción de la innovación? Hemos visto ya la justificación, ahora vamos a ver cómo se hace la descripción. ¿En qué consiste? Consiste, colegas, en explicar, ya colegas, vamos a explicar, ¿ya? Pero ¿qué vamos a explicar? La puesta en práctica de la idea propia o la adaptación creativa, ¿ya? Repito, colegas, consiste en explicar la puesta en práctica, es decir, el desarrollo, el paso a paso, ¿ya? El camino que voy a seguir al implementar mi idea propia. Puede ser una idea propia o puede ser una adaptación creativa. ¿Qué es una adaptación creativa? Es cuando yo, digamos, voy a replicar un proyecto que ya existe. Por ejemplo, a ver, un proyecto de las huancas que ha hecho mi colega, ¿no? Voy a replicar de repente ese proyecto de la aplicación de las huancas para desarrollar la expresión oral de mis estudiantes, pero voy a hacer una adaptación creativa. Lo replico, pero voy a hacer una adaptación creativa al contexto, a la necesidad de aprendizaje de mis estudiantes. Voy a poner otras actividades, voy a adaptar, ¿no es cierto? A eso se refiere. Entonces, ¿qué es la descripción de la innovación? Es la explicación de eso, de tu estrategia, es la explicación de tu metodología, de tu idea innovadora, de eso que en algún momento me decía un docente: ¿sabes qué, profesor? Mi proyecto de innovación es hacer biohuertos. Ese biohuerto es mi idea, ¿no es cierto?, para desarrollar una competencia. Entonces, eso tengo que explicar. Entonces, o de otra preexistente, ¿no? Con valor agregado. La adaptación creativa es ponerle un valor agregado, ¿no? Se describe con detalle, ya colegas, detalladamente, ¿no es cierto? No vamos a decir, digamos, Ayllu Piñawinchay es un proyecto que consiste en leer libros, ¿no es cierto? No estoy explicando con detalle. A ver, maestro Walter, voy a acabar este PPT y participa ya, maestro. A ver, se describe con detalle, con claridad, con precisión y consistencia de qué trata la innovación. A diferencia de la justificación, miren, en la justificación justifico por qué existe el problema y justifico, digamos, lo que voy a lograr. Pero en la descripción de la innovación solamente me está pidiendo que describa esa idea propia o la innovación, la estrategia que voy a aplicar. Pero esa descripción tiene que ser con detalle, con claridad, con precisión y consistencia de qué trata mi innovación. ¿De qué trata Ayllu Piñawinchay en mi caso? ¿De qué trata la metodología Polia, digamos, ¿no? Y con las adaptaciones que voy a hacer. Así como el procedimiento metodológico, es decir, los pasos voy a describir, los pasos que voy a seguir. Entonces, en mi proyecto diré, pues, ¿no? Consiste en implementar bibliotecas familiares de esta forma, luego en desarrollar los miércoles de lectura, donde los padres de familia vienen a la institución con sus niños a leer un libro durante media hora. Luego consiste en implementar kioscos de lectura, donde en las tardes, una vez por semana, los padres y sus hijos van a leer libros, así, paso a paso.
Es decir, el paso a paso, ahí esta vez, de la innovación, siguiendo un orden lógico, ¿ya? Así como la sesión de aprendizaje, eso también va a tener un orden lógico. Como les decía, primero implemento mi biblioteca, luego mis miércoles de lectura, implementación de mis kioscos, luego uso los kioscos, tardes de lectura, y finalizo con mi festival de lectura, ¿no? O todavía de repente mis talleres de cuentacuentos con mis niños, mi sesión de aprendizaje de comprensión de texto, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo un orden lógico y secuencial de los procesos pedagógicos, de modo que permita superar el problema identificado de la mejor manera. Responda a las preguntas: ¿en qué consiste la innovación? Eso vamos a responder. ¿Qué estrategia, método o procedimiento se plantea? ¿Y cuál es el valor agregado? Ahora sí, maestro Walter, adelante. Sí, buenas noches, colegas y maestro Dani. Mi duda está con la palabra del valor agregado, ¿no? No sé si nos podría poner un ejemplo de... Si yo, por ejemplo, ¿no? Yo estaba pensando si es el método del POL, ya el método de por sí existe, ¿no? Pero el valor agregado, no sé cómo lo podría hacer o para justificar ahí, ¿no? En la descripción de la innovación, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, que el método de Polya, si bien tiene las 5 fases para desarrollar problemas, entonces el método agregado podría ser utilizando las TICs. Claro que sí, maestro. Claro que sí. Ese es el valor agregado. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo con el proyecto que estamos utilizando para este curso. Justamente en el ejemplo nos vamos a dar cuenta. Esta es la parte teórica. Y muy bien su pregunta, maestro Walter. En la descripción vamos a responder a estas 3 preguntas. ¿En qué consiste la innovación? ¿Qué estrategia, método o procedimiento se plantea? ¿Cuál es el valor agregado? Ahora veamos un ejemplo. Y para responder también con eso a la pregunta del maestro Walter. Acá tenemos la descripción de mi proyecto, ¿no? De mi proyecto de innovación. Entonces, colegas, acá pueden hacer un cuadrito de esta forma, como también lo pueden hacer, digamos, no necesariamente en un cuadro, ¿no? Pero respondamos a estas 3 preguntas. ¿Ya, colegas? Acá también está el valor agregado. Y llegando ahí les voy a explicar, digamos, cómo he hecho este valor agregado, porque también mi proyecto Ayllu Peñawincha, colegas, es la réplica de otro proyecto que también formé parte. Y también ese proyecto que formé parte era la réplica de otro proyecto de España. Ahorita les voy a contar la historia y cómo es que nosotros le hemos puesto el valor agregado. Ya, colegas, la descripción del proyecto de innovación. ¿En qué consiste la innovación, no es cierto? En la primera columna voy a responder a la pregunta ¿en qué consiste la innovación? Y diré de esta forma, ¿no? Como ya están conociendo más o menos mi proyecto, lo redacté de esta forma. Ayllu Peñawincha consiste en la realización de momentos de lectura en familia y comunidad, donde la estrategia más usada es el adulto lee y el niño escucha. Esta estrategia es un conjunto de actividades y acciones que se complementan, tales como bibliotecas de aula, bibliotecas familiares, kioscos de lectura, maratones y festivales de lectura, campañas de recolección de libros. Incluso acá estoy, colegas, ampliando un poco más mis actividades de arriba, ¿no es cierto? Entonces, son mis actividades que estoy poniendo acá, ¿no? Pero en forma secuencial. Campañas de recolección de libros, iniciación en la lectura global a los niños a través del método Doma, entre otros, con la participación activa de la familia y comunidad. Ahí estoy respondiendo a la pregunta ¿en qué consiste la innovación? Luego, ¿cómo se va a implementar? Acá sí, colegas, el paso a paso. Acá estoy mencionando nomás mis actividades en la primera columna, pero acá, donde dice cómo se va a implementar, voy a explicar el paso a paso, ¿no? Primero qué, segundo qué, y así sucesivamente. Y diré de esta forma, ¿no?
Este proyecto se va a implementar con participación activa de la familia y comunidad. Para ello se organizan espacios de lectura como son las bibliotecas de aula, las bibliotecas familiares con sus respectivos lectómetros y horarios de lectura familiar y los kioscos de lectura. ¿Saben por qué puse primero esto, colegas? Porque para yo empezar a leer con los niños y también con las familias, primero tiene que haber bibliotecas, ¿no? Es por eso que el primer paso es eso, en mi proyecto. Implementar bibliotecas de aula, implementar bibliotecas familiares, ¿ya, colegas? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago mi concurso de bibliotecas familiares, todavía no me fijo que si leen o no leen. Lo que digamos, mi objetivo principal con implementar esa biblioteca familiar es que cada familia tenga una biblioteca, no importa con 2, 3 libros. Vuelvo a decir, no importa que esté leyendo o no. Lo que yo quiero es que tenga biblioteca. Es mi primer paso, ¿ya, colegas? A ver, en el chat hay alguna pregunta, creo. La descripción se hace, resumen de la actividad es así. Exacto. Las actividades, resumen, o sea, ahí va a describir las actividades de arriba, ¿ya? Entonces, va a explicar, digamos, a ver, en la descripción, claro, son 3 preguntas, maestra, para la descripción. ¿En qué consiste? Ahí estaría secuenciando sus actividades, pero ¿cómo va a implementar? Ahí paso a paso, ¿ya? Por eso les digo, ¿no? Que yo primero, miren, estoy sombreando esta parte, primero para que mis niños lean, las familias lean, implementen mis estrategias de lectura, tiene que haber bibliotecas, tiene que haber libros. Entonces, hago que las familias tengan biblioteca. ¿A través de qué? A través de concursos de bibliotecas, voy a construir kioscos de lectura con una faena, incluso podría poner ahí, ¿no? A través de concurso de lectura, a través de una faena, la comunidad construye kioscos de lectura en la plaza, todo eso, ¿no? Ya, primer paso. Segundo paso, dice, luego de contar con dichos espacios y materiales, se realizan actividades como miércoles de lectura, donde los niños con sus respectivos padres de familia vienen a la institución educativa cada miércoles a las 8 de la mañana. Allí se ejecutan los momentos de lectura, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo bibliotecas, ahora sí digo, señores padres de familia, desde tal miércoles todos vienen al jardín con sus niños para leer libros, porque ya tengo libros en mi jardín y hay biblioteca, ¿no es cierto? Listo. Asimismo, bueno, acá estoy poniendo para este año, estoy modificando un poco. En este año se realizará las tardes de lectura en los kioscos implementados en la Plaza de Armas. El año pasado, nuestro gran anhelo de mi proyecto era construir kioscos de lectura en la plaza. No hemos podido concretar. Ahora sí, hace una semana participé en el presupuesto participativo de mi distrito y ya está considerado ya la construcción de los kioscos de lectura. Entonces, voy a hacer en este año, colegas, las tardes de lectura. ¿En qué va a consistir? En que toda la tarde pues hay kioscos de lectura en la plaza, atendido por un personal de la municipalidad capacitado, lo vamos a capacitar nosotros, y las familias van a ir a hacer sus tardes de lectura. Y nosotros vamos a ir a acompañar, ni siquiera por turnos, ¿no? Entonces, así, expliquen vuestras actividades. Dicha actividad estará monitoreada y acompañada por los docentes, ¿no? Estoy explicando que va a ser así. También los días viernes, los niños y niñas llevan un libro a casa, donde cada familia lee el fin de semana en casa, y los lunes el niño viene a la institución educativa y cuenta el texto leído a sus compañeros. La cantidad de libros leídos son anotados en los lectómetros que se cuenta en la institución educativa y en los hogares de los niños. Durante el año se realizan campañas de donación de libros, también estoy poniendo eso, ¿no? Maratones y festivales de lectura. En este año se incluirá en el proyecto la aplicación del método Douma. Esto es algo que me llamó mucho la atención y este año, colegas, la gran novedad de mi proyecto es esto, mi valor agregado. Ahí está también digamos, la respuesta a la pregunta que usted hacía, ¿no? Estoy agregando algo más a mi proyecto que el año pasado era, ¿no? Por ejemplo, esto y también las tardes de lectura, es mi valor agregado. Para iniciar a los niños en la lectura convencional a través de este método global. Entonces también voy a capacitar a mis docentes. Acá faltaría la capacitación, colegas, me estuve olvidando. Voy a poner acá para no olvidarme porque también eso me falta acá. Incluso tiene que ser antes, porque si no capacito antes, esto lo voy a trasladar acá arriba. De repente, antes de los miércoles de lectura, puedo estar capacitando ya a mis docentes. A ver, por acá lo voy a poner.
Ya, para no olvidarme nomás, colegas. Entonces, tienen que hacer así el paso a paso de vuestro proyecto. Ya, para iniciar a los niños en la lectura convencional a través de este método global. Al final del año se realiza una ceremonia de reconocimiento a los niños más lectores, a las familias más lectoras y las mejores bibliotecas familiares. ¿Ya, colegas? Miren, estoy describiendo el paso a paso de mi proyecto. Incluso acá faltaría, pues, porque mi proyecto tengo que conectar con mis unidades, con mis sesiones de aprendizaje. Acá faltaría. También se va a realizar talleres de cuentacuentos, sesiones de aprendizaje en comprensión de textos, todo eso falta, ¿no es cierto? ¿Ya, colegas? Entonces, ¿cuál es el valor agregado de mi proyecto? A ver, antes de leer esto, porque no sé si está bien redactado, pero les voy a contar la historia de este proyecto. Así como el método de Polya, que ya existe, ¿no es cierto? El valor agregado de este proyecto que también existía. El 2014, colegas, mis compañeros de trabajo de la institución educativa donde trabajaba antes, donde me nombré, yo me nombré en el distrito de Vilcabamba, que queda en la provincia de Grau de la región Apurímac, en el año 2010. A partir del 2010 empezamos así a hacer proyectos de innovación, pero no así con estos proyectos, colegas. Mi proyecto de innovación era como un plan de trabajo, es decir, primero la justificación, de ahí mi objetivo era, digamos, no tenía nada que ver con las competencias, luego, ya sí, mi problema era otro, mi objetivo era otro, así, ¿no? Pero así fui aprendiendo, ¿no? En el camino, pero bueno, con ese plan de trabajo yo implementaba proyectos y de esa forma logramos ganar un concurso de buenas prácticas docentes en el 2013. Pero antes, en el 2010, también ganamos un concurso promovida por el ministerio. Con un proyecto obtuvimos mención honrosa. En el 2011 ganamos un concurso regional, con la cual fuimos a Bolivia de pasantía. Y el 2013 ganamos el primer concurso nacional de buenas prácticas docentes del Ministerio de Educación, con un proyecto que tiene que ver con incorporación de saberes locales, todo eso, ¿no? El calendario comunal, la vivenciación de actividades de cada mes, ¿no? Con decirles, colegas, que en la provincia de Grau, mi jardín ha sido la primera institución en realizar, digamos, su buen inicio con una yunza, ¿ya? Y seguro hay algunos colegas de Grau acá y dirán, ¿no? No, el profe, no, de verdad, fuimos los primeros porque era parte de nuestro proyecto vivenciar actividades propias de la localidad. A partir de ese año y hasta ahorita todas las instituciones hacen su buen inicio con yunza acá en Grau y otros lugares también, de repente. Entonces, ganamos en el 2013 ese concurso nacional, tercer lugar. Ahí conocí a muchos docentes innovadores que ahorita siguen, ¿no? Son parte de la comunidad de docentes innovadores del Perú. Y eso nos ha permitido ganar una beca para hacer una especialización en La Rioja, en España. Entonces, durante un mes fuimos allá a especializarnos en liderazgo, pedagogía e innovación. Y en eso visitábamos instituciones educativas un día a la semana. Bueno, es otra historia que les voy a contar ya en mi canal de YouTube, colegas. Todas las hazañas, digamos, ¿no? Entonces, en una de las visitas, me llamó bastante la atención, bueno, antes todavía, cuando subíamos a los micros, al transporte público, digamos, de 10 españoles que viajaban en el transporte público, 9 u 8 españoles viajaban leyendo un libro, o logroñenses, porque hemos estado específicamente en la ciudad de Logroño, que está en la región de La Rioja, en España, y 9 logroñenses así, leyendo, viajaban, ¿no? Y uno de repente durmiendo o mirando su celular. Me llamó la atención eso, y también en todo lugar leían. Y en una de las instituciones educativas implementaban un proyecto que se llamaba las familias leonas, o sea, familias que leen, niños que leen, ¿no? Entonces, la idea era que la familia inculque el hábito lector, ¿no? Entonces, en las familias en Logroño, los niños tienen más libros que juguetes. Tienen muchos juguetes, pero tienen muchos más libros. Los niños despiertan, digamos, 2, 3 años, tienen uso de razón, y lo primero que ven es a su papá leyendo un libro, y a su mamá. Y el hábito lector es fuerte en esa ciudad. Entonces, las familias leonas era pues un proyecto así, ¿no?
Hasta ahí yo no leía libros, colegas, solo leía, digamos, para mi nombramiento, leí, me preparaba para preparar mi sesión, pero por hábito no leía, colegas. Bueno, ya les contaré en el canal cuántos libros estoy leyendo por año ahora. Gracias a ese proyecto, ya empecé a mis 34 años a leer libros, colegas, ¿eh? De verdad, hasta mis 34 había leído apenas 4 o 5 libros, creo, y eso, por obligación, porque en el colegio me habían dicho que lea, ¿no? Entonces también mi vida cambió, colegas, con eso, ya les contaré, vuelvo a decir, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Vilcabamba, yo y mis colegas vinimos con esa idea, las familias leonas, ¿por qué no lo implementamos en nuestro jardín? Entonces, lo implementamos en nuestro jardín. En Logroño, pues, no hacen concursos de bibliotecas, nada. Ellos es, digamos, de generación a generación se transmite eso. Es decir, los niños que, como han despertado a la lectura, también cuando sean padres de familia, ellos son lectores. Lo primero que implementan es su biblioteca. Por lo tanto, sus hijos, y eso se transmite de generación a generación. Entonces, en Vilcabamba, ¿cómo hacemos? Si solo decimos, ¿saben qué familias implementen sus bibliotecas? Nadie lo va a hacer, o lo va a hacer por compromiso, o todo eso, ¿no? Entonces, hicimos nuestro proyecto que se llamó Las Familias Leonas. Una de nuestras actividades era el primer concurso de bibliotecas familiares, ¿ya? Y nuestro valor agregado ahí ha sido, miren, es una réplica, ya existen las Familias Leonas allá. Bibliotecas familiares también allá, bibliotecas de aula también, lecturas familiares había, pero no había miércoles de lectura. Entonces, en Vilcabamba nosotros lo que hicimos es lo siguiente: concurso de lecturas, concurso de bibliotecas familiares. ¿Cuál es el valor agregado? Que las familias implementen su biblioteca sin comprar nada, con recursos de su zona, es decir, sus estantes lo han hecho de carrizos, lo han hecho, sus banquitos lo hicieron de los magues, de los chuchao, y así, con recursos reciclables, etcétera, etcétera. Y es un valor agregado, una biblioteca así, ¿no? Luego, hicimos nuestro festival de lectura y todo eso, ¿no? Y en el 2018, colegas, bueno, en el 2014 empezó eso en Vilcabamba, ¿no? Hicimos en el jardín. En el 2015 yo me fui a Abancay a trabajar, digamos, en un programa PELA, ¿no? Y bueno, traté también de inculcar a algunos colegas a hacer proyectos, ¿no? Y muchos también están acá. Y así, ¿no? En 2016 vuelvo a Grau, pero como acompañante pedagógico, no vuelvo a mi centro todavía. El 2017 me ascienden a EPR, ¿no? La Dijevira me propone a estar a cargo de Grau y Antabamba, digamos, de ser especialista pedagógico regional EIB, y un poquito alejado del aula, ¿no? Y entonces uno de esos tomo la decisión, yo soy así, colegas, tomo una decisión de un momento a otro. Renuncio a mi trabajo y vuelvo a Vilcabamba. Bueno, uno de los motivos era mi ascenso de escala, porque un año antes di mi examen y por 4 meses no pude ascender, colegas, a la siguiente escala, porque en aula me faltaba 4 meses para completar lo que requería esa escala, ¿no? Y uno de los motivos fue eso, retornar, y después de ascender iba a volver nuevamente como EPR, en este caso ya no como EPR para mi provincia, sino iba a ir como especialista de inicial EIB a la Dijevira del Minedu. Bueno, este año también me han llamado, el año pasado, bueno, en fin, es una historia larga, ¿no? Entonces vuelvo por un año para poder ascender, y en ese año me eligen como coordinador de la red educativa de Vilcabamba. Primero proponen a 3 docentes, y de las cuales por votación me eligen. Entonces ese año empezamos a implementar el proyecto Silencio Vilcabambinos Leyendo, ya no a nivel del jardín como Familias Leonas, sino a nivel de la red educativa de Vilcabamba. Entonces, ya teníamos concursos de bibliotecas que ahora se tenía que hacer a nivel de red. Ya teníamos festivales, maratones de lectura, ahora a nivel de red, ¿no? Hemos copiado eso de mi jardín. Mira, desde Logroño, mi jardín, ahora a nivel de red. Luego, uno de los valores agregados allí ha sido los miércoles de lectura. ¿Cómo nacen los miércoles de lectura? El director del colegio de Vilcabamba, de secundaria, a todos los estudiantes que venían tarde al colegio, se los llevaba a la plaza a leer un libro.
Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos todos? Y ahí también nació otra idea. Mejor, ¿por qué no hacemos con toda la población? Así nació los miércoles de lectura en Vilca, donde cerrábamos las vías de transporte que pasaban por ahí carros a cada rato hacia la mina Las Bambas y les poníamos a leer a todo el pueblo. En ese momento, los miércoles de 8 a 8 y media de 8 a 9 de la mañana, nadie tenía que atender su tienda, nadie debía transitar, todos debían venir a la plaza, cerrábamos las vías, armábamos kioscos de lectura móviles y todos nos poníamos a leer. Entonces, un valor agregado, miércoles de lectura, así nació. Y así sucesivamente hicimos muchas cosas durante 4 años, colegas, 2018, 2019, en 2018 incluso ganamos el concurso regional de buenas prácticas docentes, pero a nivel de red, 48 docentes. El 2019 ganamos el premio nacional en gestión pública, a nivel nacional, toda la red educativa. Ese año ganamos el concurso, el premio Horacio Ceballos con toda la red educativa. Ganamos el concurso nacional de buenas prácticas con los docentes de primaria, porque era por categorías, y así. Pero lo más que hemos ganado es que todo el pueblo leía los miércoles. Nuestros niños ya no leían solo los miércoles, llevaban un libro en todo momento. Los vilcabambinos, algunos niños que se iban de Vilca, que eran de Abancay o de otro lugar, los viernes cuando se iban en el carro leyendo su libro. Eso era, digamos, el mejor resultado, ¿no? Y así sucesivamente, el 80% de familias vilcabambinas tenían sus bibliotecas familiares, todo eso, hasta el 2021. Y el año pasado, colegas, por motivos también familiares, porque mi hijo acabó el colegio, postuló a la universidad, y lamentablemente los docentes no podemos a veces asumir una universidad cara, ¿no? Mi hijo estudia en la universidad más cara del Perú, colegas. Muy pronto les voy a enviar un documental de esa universidad que estamos preparando en el canal de mi hijo menor. Samín tiene un canal. Entonces, el motivo por el cual me fui, digamos, a donde estoy trabajando ahorita, el año pasado me fui con un destaque para poder lograr los 10 puntos para que mi hijo logre la beca Hijos de Docentes. Los 10 puntos que le dan, digamos, cuando el papá o mamá que es docente trabaja en una institución educativa de Ruralidad 1. Entonces, el año pasado me fui para allá. Y bueno, algo que me estuve salteando, ¿por qué me quedé en Vilcabamba? Por el proyecto y hacer todas estas cosas, ¿no? Tenía muchas propuestas, planes, pero así. Entonces, el año pasado empezamos a implementar este proyecto Ayllupi Ñawinchai, a replicar, miren, Silencio Vilcabambinos leyendo, pero con el nombre de Ayllupi Ñawinchai en Curasco, con todos los docentes del distrito. Pero lamentablemente, en el camino, a veces el coordinador del proyecto se carga pues todas las actividades y no te enfocas en tus niños de tu institución. Este año hemos decidido implementar esto, digamos, en mi institución, ¿no? Entonces vinieron otros docentes, tampoco nos dicen, ¿sabes qué, profe Dani? Vamos a seguir aplicando entre todos. En este año, colegas, lo estoy aplicando solo en mi institución. Entonces, este proyecto en Curasco ya tiene otro valor agregado que les voy a leer. Justo ahí estamos. ¿Cuál es el valor agregado en Curasco? La estrategia de Ayllupi Ñawinchai tiene como valor agregado la participación de la familia y comunidad. ¿Ya? Otro, los momentos de lectura no se limitan a la hora de la lectura que realiza el docente en el aula. También los padres asumen ese rol, ya sea los fines de semana en la casa, eso no se hacía en Vilcabamba, acompañando en los miércoles de lectura. Para este año, otro valor agregado es que se realizará las tardes de lectura en los kioscos implementados en la comunidad. Esto no se hacía en Vilcabamba, es un valor agregado. Y otro valor agregado en Curasco es que se hace lectura en quechua y castellano. A diferencia de Vilcabamba, el contexto de los niños, el escenario lingüístico es el escenario, hay escenario 2, hay escenario 1, generalmente es el escenario 2, entonces también hay algunos niños que hablan quechua, ¿no? Es su lengua materna. Entonces, eso sería el valor agregado. Entonces, colegas, este año yo estoy en Curasco ya como docente reasignado. Este año me reasigné
Y bueno, al siguiente año, colegas, voy a dejar el magisterio. Bueno, ya les estaré contando en el canal también. Ya es una historia, ¿no? Entonces, colegas, en eso consiste la descripción del proyecto. Vamos a responder en qué consiste la innovación primero, luego cómo se va a implementar y cuál es el valor agregado. ¿Ya? En el método POLIA, por ejemplo, el valor agregado podría ser el uso de las TICs. Otro valor agregado, maestro, de acuerdo a su contexto, podría ser también, de repente, los problemas matemáticos pueden partir, digamos, de las actividades propias de la comunidad, ¿no es cierto? Es un valor agregado. Puede ser que los estudiantes, de repente, a ver, ¿qué más? El uso de las TICs y otras cosas que creativamente nosotros podemos ir agregando, colegas. Nosotros los docentes somos muy creativos. Entonces, ahí, colegas, pongamos, digamos, en práctica nuestra creatividad. Ahora, colegas, a esto yo le he añadido algo, ¿ya? Le he añadido algo. Esta columna del centro, ¿ya, colegas? Lo he graficado, ¿ya? Entonces, esto como ejemplo, ustedes lo pueden graficar de otra forma también. Lo he graficado para que se entienda, digamos, el paso a paso de lo que ya les he dicho. Entonces, yo puse acá paso 1, lanzamiento de mi proyecto, aunque no estaba en mis actividades, digamos, específicas, sino actividades transversales, ¿no es cierto? Arriba puse lanzamiento, ceremonia de cierre, con todo eso está esto, ¿ya? Entonces, paso 1, lanzamiento del proyecto. Incluso explico acá cómo se hace el lanzamiento, todo eso, ¿no? Y acá una fotografía del lanzamiento que hemos hecho el año pasado. Y este año voy a hacer otro lanzamiento con las nuevas actividades, con mi valor agregado para este año. Paso 2, en mi caso, implementación de bibliotecas. Ahí está, ¿no? Un dibujo o una imagen. Esto es un niño vilcabambino de hace años atrás. Y acá la descripción de en qué consiste, ¿no? Mi paso 3 es la construcción de kioscos de lectura. Está acá una imagen referencial. Así voy a hacer mi kiosco en Curasco, colegas, pero con paja. Y esto va a estar atendido por un trabajador del municipio, capacitado, todo eso, ¿no? Y no solo van a haber libros, sino vamos a hacer de que los periódicos de Abancay lleguen a Curasco. No llegan ni a la capital de provincia, colegas. Nosotros estamos muy olvidados por acá. Bueno, está el internet, pero ahora vamos a traer periódicos a Curasco, ¿no? Hay mucha gente que les gusta leer periódicos, revistas. Entonces, mi paso 3, implementación de kioscos de lectura. Mi paso 4, bueno, acá se ha cortado, ya. Mi paso 4, taller para maestros, ¿no? Lo que arriba me estuve olvidando. Entonces, realización de talleres de fortalecimiento para docentes, ¿no? En estrategias de lectura. Luego, mi paso 5 es la ejecución de mis miércoles de lectura, ¿ya? Con sus familias, todo eso. Les he enviado unos videos, colegas. Creo que es el video 4, donde les estoy mostrando los avances del año pasado, las actividades. Justamente ahí están los pasos, ¿ya? Y paso 6, en mi caso, campañas de recolección de libros, donación de libros, que este año no lo voy a hacer ya. Va a ser de otra forma esto. Paso 7, mis maratones, concursos distrital de lectura, todo eso, ¿no? Y paso 8, emisión de una ordenanza municipal para que sea requisito en Curasco para vivir, tener biblioteca de aula, biblioteca familiar, no de aula, sino biblioteca familiar. O sea, los pobladores tienen que implementar y participar en las actividades de lectura. Entonces, colegas, esto es opcional. Esta pregunta que está al centro, ¿cómo se va a implementar? Yo lo he graficado de esta forma. Entonces, si lo grafican, colegas, van a entenderlo de mejor forma, vuestro paso a paso o vuestra estrategia, ¿ya? Y esto lo pueden imprimir y tenerlo en la dirección. Lo pueden usar para explicar a vuestros padres de familia, porque antes de implementar, este proyecto tiene que ser socializado con los padres de familia, con los estudiantes, para que ellos tengan pues una idea de cómo se va a hacer todo esto, ¿no? Y qué mejor con este gráfico. Ya, colegas, eso sería el ejemplo de la descripción de mi proyecto de innovación.
Hasta acá, colegas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna participación?